Hola a todos, bienvenidos a este nuevo tutorial de Arduino. Mi nombre es Andrés y quiero enseñarles en este tutorial a realizar la siguiente función. Una vez presionemos este switch, el Arduino va a ejecutar la función de encender y apagar un LED, que es una función que fácilmente podrías cambiar. De esta manera vamos a ver varios conceptos. Uno, el concepto de interrupción, que quiere decir el microcontrolador vamos a indicarle que detenga su ejecución normal y ejecute una rutina aparte. Es decir, que yo una vez presione o que le esté indicando en uno de sus pines un cambio de nivel, entonces el microcontrolador ejecute una función que hemos destinado previamente o que hemos escrito, hemos diseñado el código previamente. Hay varias formas de hacer esto. Una manera es hacerlo como varios videos aquí en YouTube lo han mostrado, donde se pregunta constantemente en el programa principal el estado de un pin o del puerto. Este método se llama pooling, pero tiene una gran desventaja y es que en algún momento, si nuestra interrupción cambiara o ese estado de ese pin cambiara más bien, pero el programa no lo detecta, entonces vamos a perder información y no se va a ejecutar la función que hemos destinado. Otra forma que nos brinda Arduino es que ya tiene una función especial que se llama Attach Interrupt. Esta función está destinada para utilizar interrupciones externas o por hardware. En el caso de la Temega 328, que es el microcontrolador que tiene el Arduino Uno, posee dos interrupciones, en el pin 2 y en el pin 3, o la interrupción 0 o la interrupción 1, como corresponden a los pines. De esta forma tenemos interrupciones externas, que son las interrupciones por hardware. Si esas interrupciones cambian de nivel, puede ser bajo, alto, descendente, ascendente, entonces se va a ejecutar una rutina de interrupción que está definida por la misma función Attach Interrupt. Otra forma de hacerlo, que sería en mi caso, pues creo yo la más óptima, es configurar directamente el microcontrolador. De esta forma vamos a indicarle paso a paso al microcontrolador cómo ejecutar la interrupción. Y vamos a diseñar una rutina de interrupción donde vamos a indicar qué queremos hacer. Esta es la forma más óptima de hacer esta misma función o realizar este mismo trabajo en el Arduino Uno, y es utilizando interrupciones externas. Espero que me acompañen aquí en el tutorial. Paso a paso les voy a ir contando más cómo se hace y de qué se tratan las interrupciones, así que bienvenidos. Este es el montaje que vamos a hacer en el protoboard. Vamos a puentear 5 voltios y tierra, que es la alimentación, y la tierra respectiva. Aquí en el protoboard vamos a conectar también al pin 13 un LED, que es el que vamos a encender a través de la interrupción. Cabe aclarar lo que he mencionado varias veces, que el pin 13 tiene un LED incluido ya en la placa de montaje superficial, pero para aprender a usar o practicar el montaje en protoboard pues vamos a conectar uno externo. En esta parte tenemos el circuito antirrebote. Está compuesto por un par de resistencias, un condensador de 1 microfaradio y un Smith Trigger SN74LS. En este caso vamos a conectar el pin 2 a la interrupción 0, que es el pin 2 también de el Arduino Uno. Para poder desarrollar el proceso de interrupción tenemos que configurar este registro, el EICRA, en el microcontrolador, que es el fin, es lo que vamos a hacer. Vamos a aprender a configurar de manera manual, por así decirlo, las interrupciones de este Arduino o de este microcontrolador. Vamos a ver aquí algunos bits que son necesarios configurar y son los que van a darle sentido o el control de sentido de las interrupciones,
ISC00 hasta el ISC11, estos primeros bits menos significativos. Utilizando esta configuración en particular, le estaríamos indicando al microcontrolador si vamos a ejecutar las interrupciones por flanco de subida, de bajada, cambio de nivel, etc. Entonces aquí lo que estamos viendo es que nuestro Smith Trigger está recibiendo un voltaje alto. Una vez nosotros presionemos este botón, va a estar llegando aquí tierra, un 0. Es decir que él va a enviar por el pin 2 un nivel contrario. Entonces si acá hay un 0, acá en el cable amarillo habrían 5 voltios. Entonces lo que necesitamos hacer para poder detectar la interrupción es detectar un cambio ascendente en el nivel del pin 2. De esta manera podríamos ejecutar entonces una rutina de interrupción y el microcontrolador va a detener la ejecución de su código para dar paso a la ejecución de una rutina de interrupción. Este entonces sería el montaje que vamos a hacer en el protoboard. Vamos a continuar entonces con el desarrollo del código. Antes de escribir nuestro código que va a controlar el par de interrupciones o una interrupción que tiene el Arduino Uno, vamos a reconocer lo que son las interrupciones. Las interrupciones es uno de los conceptos más importantes y más utilizados en el campo de los microcontroladores. Una interrupción es un evento que va a provocar que la ejecución normal del programa se vea detenida y salte a otra rutina que hemos escrito previamente para ejecutar algunas funciones que hayamos determinado. Luego de ejecutar esa rutina de interrupción, seguirá nuevamente en la línea del programa en la que iba. Bueno, esto es para un PIC 18F2550, pero digamos que el concepto es global para todos los microcontroladores. Es un concepto muy importante porque con las interrupciones vamos a leer señales del mundo exterior, en el caso de las interrupciones externas, y vamos a hacer que nuestro microcontrolador ejecute pues algunas funciones. Algunas de las interrupciones que poseen los microcontroladores son, por ejemplo, las internas. Entre esas están algunas del ADC. El ADC tiene algunas interrupciones. Los timers también generan interrupciones cuando se desbordan. Esas son interrupciones internas, perdón. Y las externas son pines que generalmente tienen los microcontroladores y que nos van a servir para generar estos eventos dentro de la ejecución del programa. Bueno, para nosotros ejecutar esas interrupciones hay algunas modalidades en Arduino. Podemos detectar una interrupción por un estado bajo, por un cambio de estado, viendo las líneas rojas, por un estado ascendente o por un estado descendente. De esta forma vamos a generar una interrupción cuando en ese pin, en el 2 o en el pin 3, que son las dos interrupciones del Arduino Uno, hay un cambio de estado o hay alguno de estos eventos que están aquí escritos, entonces va a ocurrir una interrupción. Regularmente en algunos programas que yo he visto en YouTube no utilizan este concepto, sino que usan algo que se llama pooling. Pooling es que va a estar el programa preguntando constantemente el estado de un pin o de un puerto, y al detectar el cambio entonces hace alguna función, ejecuta alguna instrucción. Ese método tiene pues varias falencias. Una de ellas es que, por ejemplo, digamos que el programa se esté ejecutando en esta línea, que en un momento dado ese cambio del mundo exterior ocurra y no ocurra en esta línea, entonces, y vuelva y cambie inmediatamente. Es decir, que el programa no va a detectar ese cambio si estuviera ejecutándose, por ejemplo, en cualquier instante de tiempo, pero la línea de código no está siendo leída, pues entonces el programa no va a detectar ese cambio. La ventaja que tiene utilizar interrupciones externas y utilizar las interrupciones, no el método de pooling, sino las interrupciones propias del microcontrolador, es que vamos a poder utilizar o vamos a poder
reaccionar, el microcontrolador va a reaccionar en cualquier instante de tiempo frente a alguno de estos cambios. Eso es muy bueno. ¿Qué sucede? Nosotros vamos a conectar nuestro microcontrolador y vamos a conectar en este caso el switch que les mostré al principio, pero ese método o ese procedimiento tiene algunas dificultades. Uno de ellos es el rebote que genera cuando se presiona el switch y hay el cambio de estado, siempre hay un ruido. Ese ruido ocasiona de que a veces el microcontrolador no detecte ese cambio. Para eso vamos a solucionarlo y vamos a utilizar este circuito que vemos acá. Vamos a colocar unas resistencias y vamos a colocar este condensador. Exactamente esto. Y también vamos a usar un Smith Trigger que nos va a compensar totalmente el ruido y nos va a diferenciar precisamente y va a ser muy exacto en el cambio de nivel de esa señal, y el microcontrolador obviamente va a detectar con mayor precisión ese cambio. En este inicio y en esta explicación inicial voy a explicarles también la forma de configurar directamente las interrupciones configurando algunos registros internos. El Arduino pues no requiere hacer eso, pero me parece importante aprenderlo. Hay un registro que es este EICRA. Este registro me va a permitir precisamente configurar cómo quiero yo que se genere la interrupción, o sea, por un cambio de flanco, por flanco de subida, flanco de bajada, nivel bajo o nivel alto, dependiendo de lo que yo quiera. Bueno, este es otro circuito también, otro esquemático que he utilizado, me funciona muy bien, la verdad. Aquí utilizando una resistencia de 1K, 10K y de un microfaradio me ha funcionado bien. Es decir, que si alguno lo quiere usar, está bien. Vamos a proceder entonces a empezar mirando qué, qué es el pooling, qué es el método de pooling. Para eso, pues no vamos a escribir el programa. Arduino ya trae algunos programas hechos aquí. Vamos a buscar uno que se llama botón en digital. Ejemplos digital y botón. Entonces nos sale este programa. En este programa vamos a ver lo siguiente. Aquí se están configurando, bueno, se declaran dos variables inicialmente. Una variable de tipo entero igual a 2 constante, botón o pin del botón. Otra variable constante de tipo entero, LED pin 13. También, bueno, acá hay un estado del botón, button state igual a 0 de tipo entero. En la sección voice setup se configuran pin mode, se declara como salida el pin 13 del Arduino y se declara como entrada el button pin que es el pin 2 como entrada también. En la sección void loop lo que hacen es lo siguiente, es lo que yo les quiero explicar y lo que les estaba diciendo al principio. Para encender ese LED o para ejecutar alguna función presionando un botón, lo que regularmente se hace o hacen las personas es que en este ciclo infinito, void loop, están todo el tiempo vigilando o preguntando el estado de, en este caso, button pin, que sería el pin 2. Entonces todo el tiempo estamos mirando el pin digital 2, cómo está y qué ha pasado en ese pin. Entonces, si está en alto, entonces que ejecute esta función de acá, que sea encender pues el LED que trae incluido el Arduino 1. Y si no, pues entonces que esté apagado ese LEDcito que está, es un diodo LED de montaje superficial que está en el pin 13. Esto es lo que se llama pooling o el método pooling. Todo el tiempo está el programa mirando el estado de un pin o de un puerto, en este caso pues es un pin solamente. Pero ¿qué sucedería si ese cambio del pin ocurriera por acá, por ejemplo? Acá en esta línea 52. ¿Qué pasaría? ¿El programa podría detectar ese cambio? Digamos que ocurrió allí y que en la línea 55 volvió y cambió. Entonces cuando llegó acá a la línea 44 no detectó ese cambio. Entonces eso es una dificultad que se presenta en este tipo de aplicaciones, y para ello los microcontroladores incluyen unas interrupciones externas donde realmente cuando se presiona ese mismo botón no está en un ciclo infinito, sino que en cualquier momento el microcontrolador va a detectar ese cambio y va a
a ejecutar una serie de instrucciones. Eso se llama una interrupción y una rutina de interrupción. Vamos a escribir un código que nos va a ayudar a usar esas interrupciones, pero vamos a utilizar una función que ya trae hecha o que trae incluida Arduino y que nos va a servir también para realizar el control de las interrupciones. Entonces, en primer lugar, lo que vamos a hacer es definir una variable antes de esta función setup. Vamos a definir una variable estado de tipo booleana. Luego en la sección void setup vamos a configurar el puerto serial por si lo vamos a usar. Creo que les voy a mostrar una aplicación sencilla con el puerto serial. Vamos a colocarlo a 9600. Luego vamos a configurar el pin 2 como entrada, que es donde está la interrupción 0 en el Arduino 1. Vamos a configurar ahora el pin 13 como salida. Y aquí es donde quiero mostrarles qué sucede. Vamos a usar esta función attach interrupt. Esta funcioncita lo que nos va a permitir es utilizar las dos interrupciones del Arduino 1. ¿Cómo se configura o cómo se usa esta función? Son tres parámetros los que le vamos a pasar a esta función. El primer parámetro es cuál es la interrupción que vamos a usar, que corresponde al pin 2. La interrupción 0 corresponde al pin digital 2. Luego vamos a nombrar una función, como quieran ustedes decirlo. Yo le voy a decir estado LED RGB, pues es un LED el que estoy usando, el que primero cogí, un LED RGB. Esa función estado LED RGB nosotros la tenemos que definir más adelante, es decir, tenemos que escribirla. ¿Qué es lo que queremos hacer con esa función? Y el tercer parámetro es indicarle cómo queremos que se ejecute esa interrupción, si sea por un flanco de subida, de bajada. Yo lo voy a hacer con un flanco de subida. Ahora vamos a dejar void loop así sencillito, no vamos a hacerle nada. Lo que sí vamos a hacer es escribir la función estado LED RGB. Esa función la tenemos que escribir nosotros. Y lo que yo quiero hacer, pues es lo que ustedes vieron al principio del video, que es encender simplemente un LED. Vamos a escribir acá, vamos a darle un retardo de tiempo. Vamos a indicar lo siguiente: digital write, que es el pin 13 donde está instalado ese LED, y vamos a decirle que niegue ese pin 13 cada vez que ingrese aquí a esta interrupción. Siempre niegue el pin 13. Si está en alto lo ponga en bajo, y si está en bajo lo ponga en alto. De esa manera va a estar haciendo un switcheo todo el tiempo del estado del pin 13, es decir, va a encender y va a apagar el pin 13, el LED que está en el pin 13. Bueno, algo que podemos hacer aquí es colocar una variable que vamos a llamar, o que ya definimos como estado. Vamos a almacenar en esa variable estado un valor que luego vamos a mostrar aquí en el puerto serial, y que nos va a permitir, bueno, vamos a interactuar con esa interrupción y ver lo que está sucediendo. Vamos a correr nuestro programa. Tenemos que guardarlo, siempre hay que guardarlo. Entonces coloquémosle interrupción 1. Está compilando. De esta manera el programa nos va a decir si está bien el código, o por lo menos si no tiene algunos errores de sintaxis. Vamos a quemarlo en el microcontrolador y ya está hecho. Vamos a abrir el puerto serial. Ok, aquí nos faltó un delay, un retardo de tiempo.
para que no ocurra eso que estamos viendo allá, que salgan los números uno seguido del otro. Nuevamente vamos a compilar y vamos a grabar en el microcontrolador. Vamos a ver qué sucede. Aquí estamos viendo pues una variable booleana. Inicialmente está en 0, entonces está mostrando todo el tiempo aquí en 0. Si yo presiono el switch, cambia a 1. Cuando yo presiono ese switch, entonces fíjense qué sucede. Sin necesidad de que en este ciclo infinito se esté preguntando todo el tiempo el estado de un pin, en cualquier parte del código el programa salta a estas líneas de acá. Una vez salta esas líneas, ejecuta estas líneas de código. Y aquí lo que está haciendo es cambiar el estado del pin 13 y está negando también el valor de la variable booleana estado. Es decir, que cada que entra esa interrupción a esta rutina estado LED RGB va a estar cambiando de 0 a 1 y de 1 a 0. Eso es lo que va a estar haciendo. Esto es bastante sencillo de hacer y se hace utilizando las funciones que tiene Arduino, que prácticamente tiene funciones para muchas aplicaciones. Y esta es una de ellas. Estamos utilizando attach interrupt, que es la función que está definida ya en Arduino para gestionar las interrupciones externas. Una vez hemos aprendido a manejar esta función que tiene Arduino para las interrupciones, vamos a escribir un código manejando los registros internos que trae el microcontrolador. En primer lugar, vamos a declarar un archivo de cabecera que nos va a permitir manejar las interrupciones. Se llama ABR interrupt. Ok, vamos a definir nuevamente una variable de tipo booleana. Vamos a llamarla A. Ahora entramos a nuestra sección Voice Setup y vamos a configurar nuestra placa Arduino. Vamos a configurar el puerto serial con Serial Begin 9600. Luego vamos a configurar con Pin Mode, la función Pin Mode, el pin 2 como entrada. Asimismo, con el pin 13, que es el que estamos usando para conectar el LED. Bueno, el pin 13 ya tiene un LED conectado realmente en la placa, pero pues lo estamos haciendo de esta manera para aprender también a hacer conexiones, aprender a usar el protoboard. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? En mi diseño del programa voy a escribir una función que voy a llamar initInterrupt, y lo que me va a ayudar a hacer, así la voy a llamar, es configurar las interrupciones. Esta la vamos a definir más adelante. Y listo, hasta aquí vamos bien. Bueno, enseguida lo que vamos a hacer es configurar los registros necesarios para utilizar las interrupciones externas. Para eso yo usé esta función y la voy a escribir acá. Voy a activar primero las interrupciones globales. Se hace con esta función say. Realmente lo que estamos haciendo acá es combinar las capacidades que tiene el entorno de desarrollo de Arduino con el ABR Studio para microcontroladores Atmel. Es algo muy parecido. Por ejemplo, este archivo de cabecera pues lo usa uno mucho en el ABR Studio, y esta función también. Son funciones que usamos y que nos ayudan pues aquí en Arduino a darle un poco de más versatilidad a la programación. Vamos a definir dos registros, a declarar esos dos registros y a configurarlos. Estos dos registros nos van a ayudar a configurar las interrupciones. En este caso voy a configurar este primero, EIMSK, y voy a decirle a través de este registro al microcontrolador que voy a utilizar la interrupción
0, que equivale al pin 2 de Arduino. Entonces vamos a escribir acá, se selecciona el pin 2 o interrupción 0. Ahora debemos configurar este otro registro, EICRA. Vamos a configurarlo. Permítanme les muestro este registro de acá para decirle al Arduino que necesito generar una interrupción cuando hay un cambio flanco ascendente, más bien, un cambio de estado por flanco ascendente. Voy a colocar en 1 IS C01. También vamos a colocar en 1 IS C00. De esta forma he configurado las interrupciones externas. Ahora, ¿qué voy a hacer? Tengo que definir la rutina de interrupción. Esa rutina de interrupción es la que yo voy a usar, donde yo voy a colocar las instrucciones que quiero se ejecuten cuando pues ocurre la interrupción. Entonces se hace de la siguiente manera: colocamos ISR INT0 y colocamos acá la palabra vect. Le está indicando el vector de interrupción INT0. Vamos a colocar un delay de 50 milisegundos y vamos a hacer lo siguiente: vamos a hacer lo mismo que hicimos en el programa anterior, digital read 13. Vamos a cada vez que entre a esta interrupción, a esta rutina de interrupción, va a cambiar el estado del pin digital 13 y vamos a almacenar en esta variable A el estado nuevamente del pin 13. Eso haríamos acá. Vamos a compilar. Bueno, hay que grabarlo. Vamos a colocar la interrupción 2. Nos salió un error. Ah, ok. Qué pena, acá me faltó .h. Es un archivo de cabecera. Ah, bien. Bien, el error que tenía acá es el siguiente: digital write. Me faltó escribir esto. Ahora sí colocamos compilar y vamos a grabarlo en el microcontrolador. Bueno, vamos a colocar algo aquí para que veamos qué es lo que está sucediendo. Serial.print ln. Vamos a mostrar esta variable A y vamos a dar un retardo, un delay de unos 100 milisegundos. Vamos a correr nuevamente, a compilarlo nuevamente y vamos a subirlo o a grabarlo en el microcontrolador. Vamos a observar qué sucede. Bueno, aquí está mostrando un 1. Vamos a presionar el botón, el switch, y vamos a ver que está ingresando a la rutina de interrupción ISR y está cambiando precisamente el estado del pin 13, y lo que estamos haciendo es visualizar cuál es el estado de ese pin 13. Bueno, rápidamente les voy a recordar lo que hace este programa. Utilizamos la combinación de la programación en AVR Studio junto con las capacidades que tiene el entorno de desarrollo de Arduino. Declaramos en primer lugar este archivo de cabecera número include avr interrupt.h. Declaramos una función de tipo booleana A. En la sección voice setup configuramos el pin 2, que sería la interrupción. Esta es la interrupción 0 del Arduino.
la interrupción externa, 0. También configuramos como salida el pin 13 y declaramos una función initInterrupt 0. Bueno, ahí le coloqué una O, pero es 0, como ustedes la quieran llamar, es igual. Esa función me vengo acá a la línea 25 y aquí la describí. ¿Cómo la describí? Primero coloqué la función say, que nos activa las interrupciones globales. Configuro el registro AIMSK, donde le digo que se active la interrupción 0, es decir, el pin 2. Y en el registro EICRA lo que hago es habilitar la interrupción por un flanco ascendente. También en esta partecita de acá lo que hice fue definir cuál es la rutina de interrupción, qué vamos a hacer en esa rutina de interrupción. Entonces esta función ISR INT0BEC lo que hace, activa esa interrupción, se ejecutan estas líneas de código. Bueno, básicamente esto es lo que les iba a explicar hoy y voy a mostrarles qué es lo que finalmente obtenemos. Bueno, pues finalmente esto es lo que tenemos, el circuito final, y vemos la función de encender o apagar nuestro LED utilizando un switch. Vemos acá también el circuito antirrebote, que está compuesto por dos resistencias, por un condensador de 1 microfaradio y un Schmitt trigger. Espero entonces que este video les haya servido y los invito para que continúen aquí en el tablero de Andrés y a que se suscriban a mi canal y a que sigan con los próximos tutoriales de Arduino. Muchas gracias.